Hola, hermanos y hermanas. En la siguiente sesión de verdad, el hermano Heber va a hablar de un misterio. Este misterio es el misterio del reino de los cielos. Supongamos que, si Adán no hubiera pecado, si Adán y Eva no hubieran pecado, entonces Adán y la descendencia de Adán se habrían convertido todos en hijos de Dios. Si Adán no hubiera pecado, la esposa de Adán, el hijo que Eva dio a luz, se habría convertido en hijo de Dios. Y los descendientes de Adán y Eva, los hijos que ellos multiplicaron, serían todos descendientes de Dios. ¿Lo creen, hermanos y hermanas? Entonces, ¿por qué, si Adán no hubiera pecado, los hijos nacidos serían todos descendientes de Dios? Porque si Adán no hubiera pecado, entonces, cuando Adán y Eva concibieran y dieran a luz a un hijo, en el momento de la concepción, es decir, cuando este bebé estuviera en el vientre, recibiría el Espíritu de Dios, haciendo que, desde el momento de la concepción, recibiera el Espíritu de Dios, y también recibiera el Espíritu del Señor. Por lo tanto, el bebé en el vientre de Eva sería llamado descendiente de Dios, porque Adán era hijo de Dios. Entonces, el hijo, nacido del Hijo de Dios, sería descendiente de Dios. Así que Adán, si hubiera sido así, ¿tendría Eva dolor al dar a luz? No tendría dolor, porque estaría dando a luz descendientes para Dios, multiplicando hijos para Dios. Por lo tanto, Eva, y los hijos nacidos de la descendencia de Adán, no tendrían dolor. Pero recordamos que, cuando Dios creó a Adán, llamó a Adán, Adán, como un ser viviente con espíritu. Un ser viviente con espíritu. Esto significa que, teniendo el Espíritu de Dios, entonces Adán era un ser viviente. Estaba vivo. Pero Dios le dijo a Adán: si Adán desobedecía el mandamiento de Dios, Adán moriría ese mismo día. Si desobedecía el mandamiento, Adán desobedeció, y entonces el Espíritu de Dios dejó a Adán. El Espíritu de Cristo también dejó a Adán. Por lo tanto, Adán se convirtió en un muerto. Porque después de que Adán se convirtió en un muerto, Adán ya no pudo entrar a habitar en el jardín del Edén, y solo pudo ser expulsado del jardín del Edén. Este ser muerto no significa el momento en que el cuerpo muere, sino el espíritu de Adán, el espíritu de Dios dentro de Adán, la vida de Dios dentro de Adán. Se consideró muerto. Adán ya no era descendiente de Dios. Entonces Dios le ordenó a Adán: no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Adán comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que significa resistir al Espíritu de Dios, resistir al Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios dejó a Adán. Ese mismo día, Adán ya no tenía el Espíritu de Dios, aunque el cuerpo de Adán todavía estaba vivo. A los ojos de Dios, Adán era un muerto. En ese momento, ¿de quién se convirtió Adán? ¿En hijo? Al principio, Adán se convirtió en hijo de Dios, convirtiéndose en un ser viviente con espíritu. Dios es espíritu. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. En este momento, Adán ya no tenía el Espíritu de Dios, sino el espíritu de la serpiente, es decir, el espíritu de Satanás. Entró en Adán, y también entró en Eva. En este momento, Adán y Eva se convirtieron en personas muertas. En cuanto a Adán y Eva, ya no tenían espíritu. Ya no tenían el Espíritu de Dios, sino el espíritu de Satanás. Entonces, tanto Adán como Eva eran pecadores. Ya no eran seres vivientes con espíritu, sino que tenían el de Satanás. Eran personas muertas con un espíritu pecaminoso. En este momento, la descendencia de Adán se multiplicó y aumentó, pero todas las personas, ¿de quién eran hijos? ¿De quién eran descendientes? Eran los descendientes de Satanás. Por lo tanto, dicho esto, Dios no obtuvo de la humanidad ningún descendiente. El Señor Jesucristo tampoco, de ninguna persona, no obtuvo ningún hijo ni hija como descendencia. Dios y el Señor no obtuvieron de la descendencia de Adán a ningún solo descendiente. Pero Dios tenía un hermoso propósito, que es que Dios, a través de la redención de su Hijo, este propósito, Dios ya lo había establecido. Entonces, el Padre permitió que los descendientes de Adán se multiplicaran y llenaran la tierra. Después del gran diluvio, la humanidad comenzó a dispersándose por toda la tierra. Ahora toda la humanidad tiene más de 8.000 millones de personas. Es toda la humanidad.
que tiene tanta población. Pero el espíritu de todas las personas, mientras el espíritu dentro de ellos sea el espíritu de Satanás, entonces son descendientes de Satanás. Pero todas las personas tienen el espíritu de Satanás morando dentro, por lo que se convirtieron en pecadores. Todos se convirtieron en pecadores. En este momento, ¿qué debería hacer Dios? ¿Acaso Dios va a permitir que todos se conviertan en descendientes de Satanás para siempre, permitiendo que todos, al igual que Satanás, hagan cosas pecaminosas, y luego, cuando llegue el momento, los destruirá? El Padre Celestial hizo un plan. El Padre Celestial, a través de una manera, quiere obtener sus propios descendientes. Obtener hijos propios nacidos de Dios. Entonces, ¿de qué manera el Padre Celestial hace que las personas se conviertan en sus descendientes? El Padre Celestial Jehová. ¿De qué manera exactamente hace que las personas que originalmente pertenecían a Satanás, las personas que originalmente eran de Satanás, ¿de qué manera hace que se conviertan en hijos de Dios? El Padre Celestial, a través de una manera llamada redención, salvación, dice que todas las personas son pecadoras, todas las personas están controladas por Satanás, todas son descendientes de Satanás, todas son consideradas pecadoras. Pero Dios decidió salvar a algunas personas. Todos estaban atados por Satanás, todos por el pecado, se convirtieron en pecadores, y Dios puso algunos nombres de las personas que decidió salvar en el libro de la vida y en el libro de la vida del Cordero. Y entonces, por medio de la redención, hizo que su propio Hijo, Jesucristo, fuera crucificado. Todos son pecadores. Todos estaban controlados por Satanás. A través de la crucifixión de Jesucristo, aquellos dispuestos a aceptar la redención de Jesús. Entonces Dios dijo, si alguien está dispuesto a aceptar la redención de Jesucristo, sus pecados pasados, Dios los borraría por completo. Entonces aquellos dispuestos a aceptar la redención de Jesús, Él declaró, acepto a Jesús como mi Señor. Quiero ser bautizado bajo el nombre de Jesús, convertirme en hijo bajo el nombre de Jesús, no querer ser hijo de Adán. Si alguien dice, ya no seré descendiente de Satanás, ya no seré descendiente de Adán, dispuesto a ser bautizado, para entrar en la redención, bajo el nombre de Jesús que cargó con nuestros pecados. Entonces Dios dice, si tiene tal determinación, tiene tal fe y es bautizado. Entonces Dios dice, bien, el que crea y sea bautizado, le daré mi espíritu, para que él, desde que ahora, al instante, se convierta en hijo de Dios. De esta manera, nosotros, por creer en el Señor Jesús, después de ser bautizados, el Espíritu de Dios entra en nosotros. Debido a el Señor Jesucristo, después de redimirnos, todos los que creen y son bautizados, el espíritu de Satanás fue destruido por Cristo el Señor. Así que, el espíritu de Satanás nos dejó. En ese momento, el Espíritu de Dios entra en nosotros. El Espíritu de Cristo el Señor entra en nosotros. Así, nos convertimos en descendientes de Dios. Y también en descendientes de Cristo el Señor, redimiendo a través de este método. Es muy maravilloso. En teoría, la gente debería ser, los padres concibiendo, la madre concibiendo y dando a luz a un niño es hijo de Dios. Pero cuando la madre está embarazada, durante el embarazo, ya que el feto tiene el espíritu de Satanás entrando en él, entonces el niño nacido también nace como un pecador. Pero, este pecador, si Dios se fija en él, Dios ve que esta es la persona. Planeo hacer de él mi hijo. Entonces esta persona, cuando llegue el momento, Dios hace que escuche sobre la salvación de la crucifixión de Cristo el Señor. Después de escucharla, él dice, ¡ay, soy un pecador! Quiero ser redimido. Para que el espíritu dentro de mí ya no tenga pecado, ya no sea el que Satanás puso dentro, sino el de Dios y el Señor, puesto dentro. Quiero ser bautizado. Quiero creer en el nombre de Jesús. Quiero proclamar el nombre del Señor Jesús, bajo su nombre. Y luego, los que creen y son bautizados. Dios dice, bien, él ya ha creído en mi Hijo, ha aceptado la redención de mi Hijo. Ya que la ha aceptado, yo pondré la vida dentro de él. El Espíritu Santo que Adán perdió, ponerlo de nuevo dentro de los que creen. De esta manera, Dios, a través del método de la redención, hace que la humanidad, una parte de ella se salve, sea redimida. Entonces, él se convierte en descendiente de Dios. El que es redimido es esta persona. Veamos, ¿qué persona es redimida? Para que los hermanos y hermanas entiendan. La persona redimida. Vemos que hay una persona, llamada Ahua. Y otra persona,
llamada Agüey. Estas dos personas, ambas son de la misma edad, y nacieron casi al mismo tiempo. Entonces, un día, llegó el Evangelio. Ahua y Agüey, cuando nacieron del vientre materno, ambos eran pecadores. En el vientre materno todo era pecado. Y después de nacer, ambos eran pecadores. Cuando cumplieron 30 años, el Evangelio del hermano Heber se difundió. En ese momento, Ahua y Agüey eran originalmente buenos amigos. En este momento, de estas dos personas, Agüey escuchó el Evangelio del hermano Heber, y estuvo dispuesto a aceptarlo. En cuanto a Ahua, no estuvo dispuesto a aceptarlo. No quiso creer en el Evangelio del hermano Heber. Agüey lo aceptó. Agüey dijo, resulta que el ser humano necesita la redención, para poder convertirse en hijo de Dios. Antes de la redención, yo estaba lleno de pecado por dentro. El pecado fue puesto dentro por Satanás. No quiero ser hijo de Satanás. No quiero ser hijo de Satanás. Entonces, ¿qué debo hacer para poder convertirme en hijo de Dios? Para poder recibir el Espíritu de Dios y convertirme en hijo de Dios. Entonces, nuestra hermana Zaoan justo le predicó el Evangelio. Entonces, la hermana Zaoan dijo, Agüey, si estás dispuesto a recibir el bautismo, dispuesto a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces pertenecerás al nombre del Padre Jehová, pertenecerás al Hijo, al nombre del Señor Jesucristo, y también pertenecerás al nombre del hermano Heber del Espíritu Santo. Agüey, ¿estás dispuesto? Agüey dijo, estoy dispuesto. Entonces hoy, organiza el bautismo para mí. Bien, organizaremos el bautismo, para que le imponga las manos a Agüey y lo bautice, diciendo, ahora yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizo a Agüey, para que Agüey pertenezca al Padre Celestial Jehová, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Al ser bautizado, Agüey se bautizó. Agüey mismo declaró públicamente que pertenecería al nombre del Padre Celestial, del Señor y del Espíritu Santo. Entonces Agüey dijo esto, me he puesto bajo el nombre de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, y también he sido bautizado. Bien, ya que se ha bautizado, pondré mi espíritu a través de mi Hijo Jesucristo, y se lo daré a Agüey, y también el espíritu de mi Hijo, el de Jesucristo. Lo pondré, el espíritu de Jesucristo, también lo pondré dentro de Agüey. En ese momento, Agüey se dio cuenta de que se había salvado. Antes pertenecía a Satanás. Tenía el espíritu de Satanás dentro, pero ahora se ha convertido en alguien que pertenece a Dios, alguien que pertenece a Cristo. Solo que, la vida de Agüey, al acabar de bautizarse, es como si una nueva vida acabara de ser concebida, como cuando una madre acaba de quedar embarazada de un bebé. Por lo tanto, aunque Agüey recibió una nueva vida, y tiene una vida nueva en su interior, pero es como un bebé recién concebido. Un embrión concebido. Él necesita escuchar constantemente, creer constantemente, y este embrión irá creciendo poco a poco. Después de 2, 3, 5 años, su vida cambiará, llegando a ser alguien que día y noche alaba al Padre Celestial Jehová, cantando juntos a la gracia del Padre Celestial. Así es Agüey. Pero ¿qué pasa con Ahua? Él no quiere creer, así que el espíritu dentro de él sigue siendo el de su antiguo ser. El pecado sigue habitando en él, y al habitar el pecado en él, puesto allí por Satanás, él sigue siendo un descendiente de Satanás. Sigue siendo un descendiente de Adán. Por lo tanto, aún no ha sido redimido. Sigue siendo un pecador. Sigue siendo un descendiente de Adán. Sigue siendo un descendiente de Satanás. Pero Agüey, originalmente era un descendiente de Adán. Originalmente el espíritu de Satanás estaba dentro de él. Pero ahora, ya no es un descendiente de Adán. Después de morir al bautizarse, ahora se convierte en un hijo de Dios, de Cristo y del hermano Heber, y el espíritu en su interior. Ahora tiene el espíritu de Dios y el espíritu del Señor dentro. De esta manera, Agüey, que originalmente pertenecía al mundo de Satanás, fue redimido, y se convirtió en un hombre de Dios. Las personas como Agüey, aquellos que escuchan el Evangelio, son cada vez más, y al final, 1/3 de la humanidad será redimido, al igual que Agüey, convirtiéndose en aquellos que pertenecen a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, bajo su nombre. Así es como Dios, a través de creer en el Evangelio, y de bautizarse creyendo en Jesucristo, el bautismo, pone el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Cristo, puesto dentro de los que creen. Los que creen, entonces recibieron la semilla de Dios y del Señor, y se convirtieron en hijos de Dios. Esta es la manera de la salvación. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.